En un sofocante día de diciembre de 2023, Javier Milei, un economista poco convencional con una voz potente e ideas aún más radicales, asumió la presidencia de Argentina. Su victoria había causado conmoción en la nación, y más allá, un testimonio del profundo descontento que se respiraba en la sociedad argentina. Durante décadas el país había lidiado con crisis económicas recurrentes, una sensación generalizada de estancamiento y una profunda desconfianza en la clase política. Milei, con sus feroces denuncias del status quo y sus promesas de una reforma económica completa, había aprovechado esta frustración, emergiendo como el campeón inesperado de una nación que anhelaba un cambio. El ascenso de Milei fue meteórico. Un completo desconocido hasta hacía pocos años, había saltado a la fama por sus incendiarias apariciones en programas de debate televisivo, donde arremetía contra lo que él llamaba la casta política parasitaria y su ortodoxia económica. Su mensaje, un potente cóctel de economía libertaria, conservadurismo social y desprecio por lo políticamente correcto, caló en un sector sorprendentemente amplio de los argentinos, desde jóvenes desilusionados hasta comerciantes en apuros, todos unidos por el deseo compartido de algo radicalmente diferente. Su victoria, sin embargo, fue recibida con una mezcla de esperanza y temor. Sus partidarios veían en él a un posible salvador, un hombre que no temía desafiar a los intereses creados que, en su opinión, habían frenado a Argentina durante demasiado tiempo. Sus detractores, por el contrario, lo veían como un demagogo peligroso, un cañón suelto cuyas políticas radicales amenazaban con desestabilizar aún más una economía ya de por sí frágil. Mientras Milei tomaba las riendas del poder, la pregunta que todos se hacían era si este líder poco convencional podría cumplir sus audaces promesas o si su presidencia sería simplemente un capítulo más en la larga historia de expectativas incumplidas de Argentina. El peso, en caída libre desde hacía tiempo, continuó su espiral descendente y el espectro de la hiperinflación se cernía sobre el país. Los inversores internacionales, recelosos de las ideas poco ortodoxas y la naturaleza impredecible de Milei, observaban desde la barrera, mientras sus capitales fluían hacia refugios más seguros. La tarea que tenía por delante era hercúlea, los retos inmensos. Milei había prometido una revolución. Ahora tenía que cumplirla. Al asumir la presidencia, Milei heredó una economía al borde del colapso. Años de políticas equivocadas, corrupción rampante y una desaceleración económica global habían dejado a Argentina al borde del precipicio. La inflación, ese azote perenne de la economía argentina, se había desbocado, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos de a pie y alimentando el malestar social. Las estadísticas oficiales pintaban un panorama sombrío. La tasa de inflación anual se había disparado por encima del 50%, y algunas estimaciones la situaban incluso más alta. Los precios de los productos básicos, desde los alimentos hasta el combustible y los medicamentos, se estaban disparando, empujando a más y más argentinos por debajo del umbral de la pobreza. La moneda, el peso argentino, estaba en caída libre, perdiendo valor día a día frente al dólar estadounidense. Esta turbulencia económica no era solo una cuestión de números en un balance. Tenía un impacto muy real y devastador en la vida de millones de argentinos. Las familias luchaban por poner comida en la mesa, las empresas se veían obligadas a cerrar sus puertas y una sensación de desesperación se extendía por todo el país. La clase media, durante mucho tiempo pilar de la sociedad argentina, se veía presionada por todas partes y sus sueños de un futuro mejor se desvanecían con cada día que pasaba. El gobierno anterior, paralizado por la indecisión y las divisiones internas, se había mostrado totalmente incapaz de hacer frente a esta crisis. Sus intentos de controlar los precios y manipular la moneda solo habían servido para agravar la situación, erosionando aún más la confianza en la capacidad del gobierno para gestionar la economía. El escenario estaba preparado para un cambio radical, un alejamiento de las políticas fallidas del pasado. Y Javier Milei, con sus ideas poco ortodoxas y su promesa de dar un vuelco a la situación, esperaba entre bastidores. Enfrentando este torbellino económico de frente, el gobierno de Milei no perdió tiempo en implementar su radical programa político. La piedra angular de este programa era un ataque decisivo a la inflación, que Milei consideraba la amenaza más inmediata y acuciante para la estabilidad económica de Argentina. Su enfoque,
Un cambio radical con respecto a las políticas intervencionistas de sus predecesores se centraba en dos pilares fundamentales: reducciones drásticas del gasto público y el cese total de la emisión monetaria. Milei argumentó, con la brusquedad que lo caracteriza, que el Estado argentino se había vuelto obeso e ineficiente, con sus arcas esquilmadas por un gasto despilfarrador y una corrupción desenfrenada. Prometió recortar el gasto público en todos los ámbitos, centrándose en los subsidios, los programas sociales y la nómina del sector público. Esta campaña de austeridad, aunque necesaria en su opinión para restablecer la sensatez fiscal, se encontró con la feroz resistencia de los sindicatos y las organizaciones sociales, que acusaron a Milei de equilibrar el presupuesto a costa de los pobres y vulnerables. Al mismo tiempo, Milei abordó la vieja adicción de Argentina a la expansión monetaria. Durante años, los sucesivos gobiernos habían recurrido a imprimir más pesos para financiar sus déficits, una práctica que inevitablemente conducía a una mayor inflación y a una devaluación de la moneda. Milei, un firme defensor de los principios de la moneda sana, declaró el fin inmediato de esta práctica, prometiendo adaptar la política monetaria argentina a las normas internacionales. Estas medidas, aunque audaces y decisivas, no estuvieron exentas de críticas. Sus detractores argumentaron que recortes tan drásticos en el gasto público solo servirían para agravar la recesión y exacerbar las desigualdades sociales. Cuestionaron la sensatez de poner fin abruptamente a la emisión monetaria, argumentando que podría provocar una crisis crediticia y ahogar el crecimiento económico.